Amigos y amigas de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Bienvenidos a su programa Soberanía Económica. Hoy estaremos conversando sobre la geopolítica del mercado petrolero internacional actual con el economista Carlos Mendoza Potela. Pero antes veamos el contexto del tema de hoy. Ahora, los poderes de Occidente, porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. La sociedad mundial actual, con todo su desarrollo industrial, militar y tecnológico, sigue dependiendo altamente del petróleo, como lo ha hecho desde hace más o menos unos 80 años atrás, indistintamente de los tipos de procesos de distribución de riqueza mundial ocurridas en ese tiempo. Hoy día se reconoce que las riquezas modernas de las naciones se distribuyen en nuevas formas de capital, recursos naturales, financieros, institucional, conocimiento, cultural y humano incluso. Ese proceso distributivo de riquezas puede variar en el tiempo de un país a otro, de una región a otra, o de una nación a una corporación transnacional de distintas formas. Pero lo que sí no ha cambiado es la dependencia del petróleo para impulsar el desarrollo, progreso y evolución de esos procesos distributivos de recursos en la era de la globalización. El petróleo sigue siendo el recurso estratégico necesario para poder mover el tejido industrial global. De hecho, se necesitan muchos yacimientos de petróleo y gas que son recursos no renovables, por lo tanto, se van agotando permanentemente. Asimismo, para mover el sistema económico global, no solo hacen falta redes de oleoductos petroleros y gasoductos, sino también de tejidos eléctricos, de ferrocarriles, de aviones, de la navegación marítima, de informática, de fibra óptica, entre otros, en todo el planeta. Como vemos, casi todo está conectado al sistema energético petrolero. Es por eso que el mundo actual se libra una batalla por el control del mercado internacional petrolero. Y esa batalla es fundamentalmente política. Ya no es un secreto la utilización del petróleo como una arma política y estratégica por parte de los gobiernos de los países más desarrollados industrial y militarmente, que la utilizan no solo a favor o en contra de las grandes compañías transnacionales, sino también en contra de países productores y consumidores de acuerdo con los intereses geopolíticos del gobierno de turno. Por ejemplo, en el caso de los países consumidores que no producen petróleo, los cuales tienen necesidad imperiosa del petróleo a bajos precios, son los que comúnmente sufren cualquier escalada o aumento del precio del petróleo. Como vemos, el tener petróleo le otorga poder en las relaciones internacionales a quienes lo poseen, dándoles así un carácter político a este mercado petrolero. La mayoría del tiempo, este mercado dinámico
se desarrolla en un entorno inestable. Son muchas las variables del entorno que ha de considerarse para su análisis. Eventos políticos, factores climáticos, situación económica mundial y de los grandes países consumidores, y el proceso de control de los recursos o ingresos que se comercializan por el mercado petrolero. Esto último tomando en cuenta que el petróleo es la mercancía más vendida del planeta actual. El mercado petrolero es muy dinámico, ya lo dijimos, y el tipo de relaciones políticas que se da entre sus tres actores principales, que son los productores, los consumidores y las compañías transnacionales, afectan el mundo, porque todo se refleja en ese precio del petróleo, día a día. Es por lo anterior que los analistas e investigadores reconocen que el precio del petróleo no solamente es político, porque pese a los conflictos de intereses entre los países productores y las organizaciones que agrupan países exportadores de petróleo como la OPEP, sino también entre estos con las compañías petroleras internacionales y entre esos países productores y exportadores y los estados consumidores. Por ese poder político lo da a tener el control de las reservas petroleras del mundo, indistintamente algún país lo tenga o no en su territorio, porque las reservas petroleras están concentradas en un pequeño grupo de países productores. Pero muchas veces esos países son controlados geopolíticamente hablando por otros países o compañías petroleras que no tienen el petróleo en su territorio. Es por lo anterior que el mercado petrolero internacional se le considera en extremo sensible a los cambios económicos, políticos y sociales globales, mostrando un alto grado de incertidumbre en sus actores, sobre todo cuando las relaciones de intereses se tornan un tanto conflictivas. Por ejemplo, la inestabilidad en la zona del Medio Oriente, los atentados y sabotajes hacen que la producción de petróleo se vea afectado y por tanto sus exportaciones. Esa inestabilidad dentro de la región árabe-persa y los conflictos del Medio Oriente han sido el principal motivo del incremento de los precios a lo largo del tiempo. Conflictos como la guerra de Yom Kippur, la guerra de Irán contra, la guerra del Golfo entre Irak y Kuwait, el conflicto Israel-Palestina, la invasión de Irak, la invasión de Libia en el 2012, la desestabilización en Siria, las continuas amenazas de Estados Unidos a Irán y la amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz por este último, y las continuas amenazas de grupos extremistas, entre otros, han sido eventos importantes que han tenido un gran impacto en la subida de los precios del petróleo a nivel mundial. En los últimos días hemos visto que la amenaza de grupos terroristas contra la industria petrolera de Arabia Saudita, que siempre estuvo latente esas amenazas, ya ha sido un hecho. El pasado 14 de septiembre atacaron el corazón petrolero de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo. Un ataque con drones que provocó la suspensión temporal de la producción de más o menos 5,7 millones de barriles diarios, que equivalen al 50% de la producción de Arabia Saudita. Incluso representa el 5% de la producción petrolera mundial. Es la tercera acción en 5 meses contra la empresa saudita. El grupo rebelde yemení, esos hutis, se ha abrogado el hecho. La empresa saudita Aramco no ha dado un plazo para restablecer la producción al completo. Incluso muchos estiman que podría durar varias semanas para recuperar ese nivel de producción. Esa situación ha hecho que los precios de petróleo se disparen en pocos días 20%, hasta alcanzar incluso, superar ya $72 por barril, el mayor salto interdiario desde el 14 de enero de 1961. Situación que ha obligado al gobierno de Estados Unidos incluso a anunciar la utilización de parte de su reserva estratégica de petróleo si fuera necesario. Como vemos, son acciones que generan un contexto de más tensiones en la región del Golfo, que se suman a los ataques y actos de sabotaje contra los barcos petroleros en mayo y junio de este año, que son circunstancias que es digna de analizar en ese mercado complejo como es el mercado petrolero internacional. Pero sobre este tema y muchos más lo estaremos discutiendo con el economista Carlos Mendoza Potelá después del corte.
Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. En este segmento vamos a estar conversando con el profesor Carlos Mendoza Portela, un economista, un analista, escritor. Yo lo considero uno de los pocos hombres venezolanos que sabe de petróleo, de los que están vivos actualmente. Un libro abierto. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Con él vamos a conversar el tema de la situación que se está dando en el mercado petrolero internacional. Ocurrió un evento importantísimo para la historia petrolera del mundo, ¿no? Sí. Algo inédito. Se ha atacado el corazón de la principal industria petrolera del mundo, el principal país exportador de petróleo del planeta, Arabia Saudita. Un acto terrorista que es digno de analizar porque va desmitificando una serie de elementos que tienen que ver con el carácter de defensa militar, ¿ves? Incluso ocurrió un fenómeno que los precios se dispararon en un día, pero de repente como que cayó y como que se controló la situación, a pesar de que salieron casi una proporción importante, 5.700.000 barriles de petróleo están fuera del mercado. ¿Qué ha pasado con eso, profesor? ¿Cómo usted ve la situación actual? Bueno, mira, lo que pasa es que eso es un golpe grandísimo que en otras circunstancias, en los años 80 o en el 70, hubiera provocado un colapso durante largo tiempo del mercado y una cantidad de consecuencias en varios países, etcétera. Sin embargo, el mercado está sobreabastecido. Estaba temiendo un pico de la demanda en el corto plazo. Es decir, que más bien la demanda tiene unas expectativas de aplanarse y caer en el mediano plazo. En ese contexto, y además existen muchas reservas, precisamente tanto en los Estados Unidos como en otros países cercanos a Arabia Saudita, y la propia Arabia Saudita tiene reservas, claro, lo que pasa es que no puede... Reserva estratégica, ¿no? Sí, no, y normales, reservas probadas allí, no, dispuestas a ser producidas, sin estar acumuladas. Pero lo cierto del caso es que no hay una expectativa de escasez duradera. Hay una escasez puntual, pero inmediatamente, por ejemplo, Arabia Saudita puede apelar a sustituir sus embarques con petróleo de Irak, que ya lo está negociando. Y Estados Unidos simplemente anunció que podía liberar sus reservas estratégicas. Las reservas estratégicas no son comerciales, son unas reservas para uso político en un momento determinado, y esta es una circunstancia en que eso podría ser. Sin embargo, después del primer anuncio de que podía, parece que dijeron, bueno, ¿para qué? Entonces salió diciendo alguien, el administrador, no recuerdo qué cargo tiene, dijo, no, que Estados Unidos por ahora no va. Esto ya te indica que el impacto no va a ser dramático como en otros años, en otras épocas que se ha sucedido cuando la invasión de Irak a Kuwait, cuando el embargo del 74, es decir, que hubo un pico de los precios y se mantuvieron los precios durante un largo rato. El precio de la mañana, porque eso fue en la noche, el precio de la noche a la mañana del otro día, cuando amaneció casi $6 por encima y llegó a 62. 72 incluso. No, 62 fue lo que llegó el West Texas. No, cuando tú hablas normalmente puede ser del Brent, sí. Pero el 60 que yo sigo es el West Texas. Es más que lo que estaba antes de ese golpe, que estaba en 54, 56. Sin embargo, no hay una diferencia. Cuando uno ve ya abre el espacio en 3 años, tú ves que el último pico como de 68 fue el año pasado. Sí. Entonces no hay picos, el mercado sigue todavía dentro de la franja en que se ha mantenido en este año y desde la mitad del año anterior. Entonces, ¿qué pasa? No va a tener el impacto, a pesar de que ha sido un golpe más grande que ha sucedido en otras épocas. Sin embargo, el contexto en el que sucede, el equilibrio oferta-demanda, en que la demanda está
reteniéndose y la oferta está aumentando, Estados Unidos hoy es un exportador neto, cosa que no existía. Hoy Estados Unidos en el año 2006 producía 6 millones de barriles diarios. Ahorita está produciendo 12 y tiene la expectativa de que llegar a 15. Tienen una expectativa de llegar en el 2030 a producir más que Arabia Saudita y Rusia juntas. En ese contexto, claro, eso es un contexto de largo plazo. Y esto es una cosita que sucede hoy, que primero afecta, desde luego, una instalación, la mayor instalación de producción en el mundo. Es un golpe al 5% de la producción mundial. Estados Unidos Arabia Saudita tiene el 10% de la producción mundial, ¿no? Sí. Son como 100 millones y Arabia Saudita son como 11. 10 millones, sí. Bueno, resulta que el golpe inicial fue a 7 millones. De verdad, casi todo. Pero bueno, bajó a 5, está en 5. Se recalculó ya que son 5 millones el golpe definitivo. Pero ese golpe, que es gigantesco, el mundo tiene un colchón para aguantarlo. Claro, porque siempre la oferta de petróleo, cuando la OPEP tenía, de cierta forma, tenía un grado de fortaleza y autonomía a sus países, antes que mandieran Irak, antes que acabaran con... Liquidaran Libia. Quebraran Libia, antes que tuvieran la PDVSA en la situación que nos tiene, ¿no? Prácticamente menos de 700.000 barriles diarios. Cuando los países estaban en un nivel es decir, la OPEP tenía fortaleza y capacidad de decidir geopolíticamente sobre el manejo de la oferta de petróleo en el mundo, una situación de recorte de 5 millones, eso afectaba a los precios. ¿De 1 millón? De 1 millón incluso. De 1 millón. No me acuerdo, sí. Entonces ahora un recorte de 5 millones, pero es momentáneo, es de la noche a la mañana. Pero 5 millones no se ha restablecido ya una semana después. Sí, es que cuando la OPEP recorta 1 millón, recorta 1 millón durante 6 meses que vienen. Esto es un accidente que sucedió. Esto no es una decisión de fortalecer los precios bajando la producción, porque Arabia Saudita inmediatamente sale a buscar quien lo sustituya. Sus aliados, Estados Unidos, Irak, que no es aliado, pero le compra. Entonces Estados Unidos está demostrando una capacidad de manejo del mercado petróleo internacional, es decir, como que están siguiendo con mucha fuerza algo que no se veía, que es importante analizarlos desde un sentido histórico, porque como usted lo está diciendo, en el 2013, en cierta forma Estados Unidos dependía prácticamente como importador, pues, neto, y eso en cierta forma afectaba su nivel de capacidad de desarrollar su industria, ¿ves? Y dependía fundamentalmente de países que ellos llaman, entre comillas, inestables, países como Venezuela, que ellos se llaman, que son políticamente antagónicos, incluso países como los Medio Oriente, en este caso Libia en ese tiempo, eran países, Irán en tiempo de Hussein también. Sí. Entonces, son elementos que hacen que la historia petrolera esté como que generando dando un vuelco, ¿no? Histórico. Pero vamos a discutir sobre ese tema después del corte. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. Estamos conversando con el profesor Carlos Mendoza Portela, hablando del mercado petrolero internacional, geopolítica que se mueve en este contexto. En un contexto de tensión en la región que siempre genera grandes dificultades y sobre todo que genera muchas expectativas a los actores del mercado petrolero internacional y sobre todo a la economía global incluso. Cualquier situación que pase en el mercado petrolero incide de cierta forma en los precios y eso genera una dinámica, sobre todo en las materias como materia prima, en toda la economía mundial. Y empieza a dispararse la inflación en los países y eso genera una serie de escaladas, pues, hasta que puede caer en recesión. ¿Cómo usted ve la situación, profesor, en el contexto actual? Es que eso ya no es así. Ya no es así. ¿Por qué es ya así? No es tan así. Primero porque hay una expectativa de sobreoferta. Ya te lo había dicho, una expectativa de que la demanda se aplane e incluso en pocos años comience a disminuir. Y hay una emergencia
gigantesca de los Estados Unidos, con lo que para muchos ha sido la mayor revolución en el mercado petrolero en los últimos 50 años, que es el descubrimiento esa tecnología, que es el fracturamiento hidráulico en lutitas, unas rocas que tienen petróleo pero que eran impermeables porque los poros no se comunicaban. Bueno, la fractura de esos poros ha permitido que Estados Unidos pase de 6 millones de barriles diarios en el 2008 a 11 millones vía 12 y vía 15, 16. Entonces, y es hoy un exportador neto de petróleo. Entonces, claro que sigue siendo el mayor consumidor. Todavía consume 20 y tantos millones de barriles diarios. Estados Unidos resolvió su gran problema. No lo ha resuelto de completamente. Garantizar esa hegemonía en el sector energético, pues, porque evidentemente sus transnacionales controlan la economía mundial, pues, sobre todo por la ExxonMobil, la Shell, todas esas transnacionales. De cierta forma son las compañías que más dinero ganan en el planeta, controlan el mercado, la tecnología, controlan todos los suministros, los aceites, todo. Es decir, tienen un gran impacto y eso en cierta forma, si el mercado petrolero le va bien a ellos, entonces eso reporta, le suma al Producto Interno Bruto y entonces le va bien a Estados Unidos como economía. Sin embargo, no necesariamente, acuérdate que son transnacionales. Son transnacionales, está bien. Son transnacionales, no necesariamente norteamericanas. Si tú me hablas de Conoco o me hablas de Continental o de Marathon o de otras compañías nacionales, vale tu análisis. Pero si tú hablas de Shell o de British Petroleum, que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Claro. Y ExxonMobil tampoco, pues tiene sus negocios internacionales. Son transnacionales, así es. Sin embargo, entonces, son intereses vinculados, claro, con los intereses de Estados Unidos. Entonces, claro, y esa situación hace que veamos como que Estados Unidos resolviendo dificultades como esta de que fue atacada y eso anteriormente generaba unas tensiones, incluso el simple hecho una amenaza, recuerdo yo, que claro, cuando un grupo terrorista, Bin Laden, decía voy a atacar Arabia Saudita, eso inmediatamente los precios de petróleo reaccionaban hacia sí, exacto, eso ya no está sucediendo. Ese es el fenómeno interesante analizar, porque que Estados Unidos controle hoy en día. No, entre otras cosas porque existe un mercado especulativo diario, permanente. No está, digo, el mercado especulativo, que cotiza diariamente los precios futuros, porque esos precios que se dispararon, y es una cosa que te quiero advertir, no son el precio al que se vende hoy, que a lo mejor está muy altísimo, pero lo que uno analiza, lo que uno ve, lo que las páginas presentan, por ejemplo esa Market Watch que yo sigo, eso es son precios de futuro. Son las cotizaciones del precio a octubre. Y eso es muy importante, porque tú dices, bueno, se disparó el precio, pero ¿en octubre ese va a ser el precio? No, y cayó otra vez. Pero ahí alguien ganó plata. Pero alguien especuló. Ahí especuló. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se sabe que en este momento tal vez está el precio altísimo, porque Arabia Saudita no es mágico, no hace magia, y no va a resolver eso en 10 días o en 15 días, ni siquiera en 20. Pero mientras se resuelve el problema físico de la instalación que fue destruida, hay reservas en Irak, hay reservas en Estados Unidos. Claro, pero las compañías petroleras siempre están conectadas con esos intereses del gobierno norteamericano. No, desde luego, desde luego. Lo que pasa, lo que te quiero decir es que hoy las circunstancias son distintas a 1980, 1990. Esto hubiera sucedido en esos años y eso hubiera sido una catástrofe global. Entonces Estados Unidos tiene control, esa es la gran pregunta que quiero hacer. Entonces Estados Unidos prácticamente está geopolíticamente controlando, en cierta forma, las políticas de oferta, incluso de demanda, pues diríamos. Tiene una mayor autonomía, pero no está controlando. Incluso hay un artículo por ahí que salió de una gente que eso de la seguridad energética, que si ya la logró, eso no es tan cierto así. Pero sí está en mucho mejor posición que en otras épocas, pues. Pero además ahorita hay un elemento allí de por qué se lanzan incluso a ofrecer las reservas estratégicas, que es la situación electoral en los Estados Unidos. A lo que peor, a lo que aterroriza a Trump es que la gasolina suba. Y la gasolina ya subió con esto en estos días. Pero ellos tienen que buscar, no ellos, porque las compañías petroleras no les hubiera importado nada que el precio subiera. Por eso que cuando tú me dices
que si Exxon, van a ganar con el aumento de los precios, eso no necesariamente le conviene a los Estados Unidos. Porque cuando yo te digo los Estados Unidos, me refiero a Trump. Claro. Entonces, los Estados Unidos no existen, pues, porque en Estados Unidos hay distintas cosas. Y hay algunos que les conviene altos precios y otros que no. Trump no ha estado haciendo todo lo posible para que la OPEP produzca más, para que no haga recortes. Y ese es el conflicto. ¿Por qué? Porque no quiere gasolina cara. Y gasolina cara significa para Trump menos votos. Claro, es verdad. Entonces, bueno, ahí hay muchos conflictos. Entonces, eso no se puede... ¿Lograron entonces resolver este problema? No lo lograron. Por cuestiones electorales, pudiéramos hacer así. No, es que no lograron. Es que tú lo planteas siempre como que Estados Unidos logró. No existe una cosa que se llaman los Estados Unidos. Está el gobierno de los Estados Unidos, está el Congreso, está el Departamento de Estado. Mira, el Departamento de Estado... Y todos tienen unos intereses distintos. Hay intereses distintos. Rex Tillerson era secretario de Estado y lo sacaron, entre otras cosas, porque no estaba de acuerdo con ir contra Irán. ¿Por qué? Porque los intereses de la ExxonMobil eran distintos a lo que Trump buscaba acosando a Irán. Claro. Bueno, entonces, mira, ahí hay una serie de conflictos. En estos días tuvimos una discusión con un grupo de gente en donde decía, es que los estados petroleros de los Estados Unidos son partidarios de que continúen las sanciones contra Venezuela. Y yo, eso es mentira, eso no es así. Ellos más bien buscan asociación porque a ellos les interesa altos precios y a Trump no. Bueno, y entonces ahí hay, por ejemplo, decía alguien que a nuestros socios en la OPEP, como nosotros salimos de allí, a nuestros socios que capturan parte de lo que nosotros dejamos de producir, les interesa que las sanciones continúen. Eso es mentira. Eso no es así, porque la OPEP no es un grupo de pícaros que tú dices, no, ya tú perdiste la silla, el que perdió la silla... Sí, quítate tú para ponerme yo, algo así. No, el que se fue para Villa perdió la silla. No, eso es mentira, eso es mentira. Entonces es una asociación primero coordinada y voluntaria. Entonces, lo mismo pasa con los Estados Unidos. Estados Unidos no es una entidad homogénea. Y tú no puedes decir que le interesan los altos precios o los bajos precios. A Estados Unidos le gustan los bajos precios. Primero porque ya hoy es un competidor y segundo porque lo que quiere es, sobre todo la administración que está sujeta a votos, ¿no? Los republicanos, etcétera, les interesa para mantener sus posiciones que el consumidor de gasolina esté suficientemente satisfecho con este gobierno que le garantiza un bajo precio de gasolina. Profesor, vamos a seguir conversando en el próximo segmento sobre el tema que se está dando en ese mercado petróleo internacional, una batalla entre Estados Unidos y China, ¿ves? Por el control, en cierta forma incluso, de la oferta petrolera mundial, después del corte. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. Estamos conversando con el profesor Carlos Mendoza Portela. Él es experto en la materia, estudioso. Tampoco profesor, no tiene como 7 libros, tiene usted más o menos escritos sobre la historia. No se preocupe, está sacándome petrolera. No, es que usted primero es un libro abierto. Además es profesor fui muy profesor y profesor de todas las universidades de Venezuela prácticamente, de economía, de la central, posgrado, maestría. ¿Dónde está dando más clases? Allí a Pedro Gual. Pedro Gual. Y todo el mundo lo lee. Y más tiene unos artículos por cantidad. Sin embargo, se está dando yo desde mi perspectiva, como analista también del tema petrolero, se está dando dentro de ese sistema energético mundial, sobre todo en el sistema petrolero, se está dando una batalla, en mi perspectiva, entre Estados Unidos y China, sobre todo en función de que la energía, el petróleo en este caso, es fundamental para desarrollar la industria de cada uno de esos países. La primera potencia económica del mundo, que es China, necesita cada vez, y tiene un ritmo de crecimiento según una estadística que va a crecer a un ritmo de 7% en los próximos años, mientras que Estados Unidos está creciendo a un ritmo de 2,5% interanual. Esas son las estadísticas.
Y China, por lo tanto, si va creciendo, va a necesitar consumir más energía. Por lo tanto, va a consumir más petróleo. Entonces, necesita garantizar su suministro, así mismo como ha hecho Estados Unidos para garantizar su suministro seguro, que no lo afecte y sobre todo a bajos precios. China lo mismo. Sin embargo, se ha dado una batalla interesante. China ha venido siendo afectado, porque si afectan a Irán, China queda afectado. Si a China quedó afectado, yo siempre lo he dicho, el país que más quedó afectado por la salida de los barriles de petróleo de Venezuela, casi 1 millón de barriles aproximadamente estos últimos 2 años, ha sido China, porque ¿para dónde iba ese petróleo? Iba para China. También con esto termino para que usted me dé su apreciación. El plan Siembra Petrolera que desarrolló Chávez tenía estimado que para este año 2019 estuviéramos produciendo más o menos 6 millones de barriles diarios, de los cuales íbamos a exportar 4.500.000. ¿Para dónde iba ese petróleo? Para ninguna para parte, China. para ninguna parte, para ninguna parte, porque eso era una planificación de pajaritos preñados. Nosotros jamás tuvimos la posibilidad, ni tenemos hoy, de llegar ni siquiera de nuevo a 3 millones. Entonces, nuestra industria... No, está bien, pero eso fue en la planificación. ¿Quién fue una planificación... ¿Quién invirtió plata aquí bastante? No fueron los chinos, que nosotros le debemos la deuda prácticamente de 50.000 millones de dólares no, aquí a pero, China. Sí, pero se hizo una inversión en un sitio donde quedó esterilizada esa inversión. Hay una capacidad de producción en la faja de 1.400.000 barriles diarios, que está produciendo 300.000. ¿Qué significa eso? Que esa inversión quedó congelada allí, que no se no, ningún sabotaje. El sabotaje es ahora. Eso significa, esa planificación siempre fue mentira. En el 2010 teníamos una expectativa de que en el 2030 Venezuela iba a tener 37 refinerías entre el mundo y Venezuela. Un plan a largo plazo, muy bello ese plan. Qué bello va a ser, chico. A mí me fascinaba un plan siempre petrolera. Sí, claro, cuando tú dices, y vamos a ser dueños, vamos a producir 6 millones de barriles diarios. Una potencia, eso es mentira, pero chicos, pero ¿cómo vas a planificar sobre cosas imposibles? Yo quiero construir. Era imposible hacerlo si la estimación era invertir 100.000 millones de dólares. No existían las reservas. Y vino China, no existen las reservas, no existen las reservas para hacer eso, porque las reservas de la faja son mentiras. Nosotros no somos el principal país con reservas del mundo. En Venezuela está la mayor cantidad de petróleo del mundo, pero la cantidad explotable de petróleo que existe nos coloca en el 9º puesto, detrás de China. Está bien, pero entonces jamás tuvimos la posibilidad. Por cierto, en eso hay unanimidad. Tanto el gobierno como la oposición dicen que ellos son los que van a producir 5 millones y 6 millones. Los dos están equivocados. Nosotros jamás hemos tenido la posibilidad, no hemos tenido nunca la posibilidad de llegar a 5 millones. Eso es un cuento. Eso es un cuento que nos... Mira, te voy a... No es que certificado, chicos. Le pagamos 6 millones de dólares a una compañía para que dijera mentira. Para que dijera mentira. 500 mil. Sí. No, ¿cómo te decía? Pero entonces, léeme. Lee lo que yo escribo. No lo has leído porque no has leído eso. Yo sé que a su crítica hace la planificación. Mira, pero no es que no es la planificación. Mira, no es Ramírez, eso nos los comenzaron a vender en el 83 Guillermo Rodríguez Erazo y PDVSA. El plan PDVSA 2000 precisamente consideraba que en el año 2000 íbamos a producir 4 millones de barriles diarios. Resulta que eso se murió en el 99, los precios cayeron a menos de $10 y entonces vino las cuotas y cosas y los precios se recuperaron. Llegaron entonces alrededor del 2003-2004 a $40, luego iban y llegaron casi a 100, siguieron llegando. Entonces arrancaron de nuevo los sueños. Y entonces los planes, el plan Siembra Petrolero de 2005 dijo que en el 2012 íbamos a producir 5 millones de barriles diarios. En el 2012 estábamos produciendo menos que en el 2003. Sí, pero eso por circunstancias estratégicas. No, circunstancias estratégicas no, porque nunca tuvimos esa posibilidad y nos vendieron eso de la faja como reserva. Pero los chinos invirtieron plata y nos prestaron dinero. Invirtieron plata, pero no para producir 5 millones. Los mejoradores están allí paralizados. Eso es una inversión que se murió, una inversión ruinosa. Que había unos corruptos allí, que hay unos no es un problema de corrupción. No es un problema de corrupción, es un problema de hacer una inversión donde no debió haberse hecho nunca. Entonces, ¿tú crees que los chinos son locos que van a invertir así sin tener su y que fueron los chinos nada más?
No, también aclara, y todos esos países que invirtieron, que dividimos la faja petrolífica como en 17 pedazos. No invirtieron, todos no invirtieron. La mayor parte de la inversión la hicimos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos están cobrando los chinos? Es su inversión. Nos están cobrando un petróleo que le ofrecimos y nos los pagaron adelantado. Por eso mismo, pero eso no fue inversión. Eso fue gasto que hicimos sobre sueños que teníamos de que íbamos a producir 5 millones de barriles. No fue la inversión china, los 50.000 millones que le debemos a los chinos. No son 50.000 ya. 50.000 fue lo que nos dieron. Ahorita estamos debiéndole como 17.000, claro, que es bastante. No, porque es que había que pagarlo anualmente, claro, y comenzamos a dejar de pagarlo. ¿Por qué tú pides prestado entonces? Para supuestamente retornar. Desarrollar el país. Desarrollamos y no desarrollamos nada. Pero no desarrollamos nada porque los metimos en un sitio que es un hueco negro, vacío, porque ahí no hay las reservas. Es decir, allí hay física. El Departamento de Geología de Estados Unidos reconoció que aquí había un profesor. Pero óyeme lo siguiente, eso es geología, no economía. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, que yo lo cito constantemente, determinó que en Venezuela, en la faja del Orinoco, está el 90% del petróleo extrapesado del mundo. Y eso es extraíble. No es extraíble, está allí. ¿Se puede sacar algún día? Dentro de 100 años, pero eso no se va a sacar en términos económicos ahora. No es rentable, pues. No es rentable. ¿Tú sabes cuánto se necesita para hacer rentable eso? Que el precio esté en $120. Bueno, Chávez no era, el plan petrolero venía con eso, que insistir y aliarse. Pero ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a $100? Era una época distinta, los precios petroleros. No, chico. Hacían esfuerzo para que. Sí, pero una locura. El que le vendió eso a Chávez lo engañó. ¿Cómo tú le engañó el país entonces? También, sí. Todos los que participaron en eso. ¿Quién te dijo que tú decides que el precio va a estar en 120? No, pero no, ¿qué alianza? Pero ven acá, ¿cómo tú vas a hacer? Es una locura doble, porque tú dices, el precio va a estar en 120 y yo voy a duplicar mi producción. ¿Quién ha dicho que cuando tú aumentas la producción, aumentas los precios también? No. Es que el mundo es tonto. No. Entonces eso ya era una locura. Por esa cosa, tú no puedes pedir más producción y más precios. Tú quieres más precios, tienes que cortar la producción. Claro. Entonces no era viable de ninguna manera. Estamos hablando primero de la capacidad, un momentico con eso. La capacidad no existió nunca. La capacidad de producción, no, la idea de la inversión en la siembra petrolera, para terminar con este punto y terminar con el programa, era simplemente aumentar la capacidad instalada de producción para después. Pero si no la puedes producir, pero ahí la tienes, la aumentaste, tienes 1.400.000. No, pero no puedes sacarlo, pero tienes que hacer las inversiones, está quebrada esa parte de allí de la empresa. Pero eso era lógico. Esa es la corrupción que se... No, eso tiene nada que ver con la corrupción. Hay un ministro y un presidente preso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Producto que la plata que teníamos para invertir en nuestra industria petrolera, se robaron la plata y se fueron del país. Y uno se murió incluso preso. Entonces, y Ramírez está prófugo. Entonces son temas que tenemos que discutirlo, pero vamos a discutirlo, profesor, para otro programa, porque hemos llegado al final. Despídase rápidamente. Bueno, muchas gracias por tu invitación, pero no estoy de acuerdo contigo, porque algunas culpas, claro que gran culpa la tiene la corrupción, pero también la planificación de pajaritos preñados. A nosotros nos vendieron allí que ese era un petróleo que iba a salir, y porque el precio iba a estar en $100. Entonces, si el precio va a estar en $100, yo quiero producir 5 millones. No, chicos, yo no puedo planificar mantener los precios y duplicar mi producción. La capacidad. Teníamos allí. Sí, tú vas a aumentar una capacidad, ¿para qué? Para algún día, bueno, para algún día, esa es la que tenemos ahorita. Y Arabia Saudita no tiene capacidad de producir 15 millones y bajar a 9, esa es la capacidad instalada. Ajá, pero de petróleo de 37 grados que lo puedes vender mañana. ¿A dónde vas a vender tu petróleo de 4 grados? Tienes que tener mejoradores que cuestan $100.000 millones de dólares. Y se invirtieron. Y ahí están parados los 4. Por la corrupción. Por la corrupción no, por tal circunstancia también del mercado. Los precios bajaron. Los precios bajaron, entonces no existen precios de $100 y no van a existir en los próximos 50 años. Eso lo vemos, eso lo vemos. Eso es activo, eso es activo varado. Eso es lo que ExxonMobil está aterrorizada por los activos varados. Muy bien. Hemos llegado a nuestro programa.
Soberanía económica, un debate interesante. El país tiene que discutir el petróleo. Claro. El debate tiene que darse incluso en los colegios. No tener miedo a enfrentarnos a ese mundo complejo que se refiere al sistema petrolero internacional. Venezuela es un país petrolero. Todo el mundo tiene que debatir en las esquinas, en la VC, en las comunidades, en los clases, en todas las escuelas, en los comercios, donde sea el tema petrolero, porque el petróleo es nuestra principal fuente de ingresos. Nosotros nos despedimos. Nos vemos después en este mismo espacio, en este mismo canal, para seguir transitando por la soberanía económica.